la universidad, Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. Hoy tengo que confesar, para arrancar el programa, que a mí me conmovió mucho una declaración de nuestro invitado de hoy, Alberto Malagón, diseñador industrial colombiano, quien se encontraba en Katmandú al momento del terremoto. Y me conmovió su declaración porque después de haber vivido y padecido esa tragedia, dijo: yo, si puedo ayudar, si encuentro cómo ir a Katmandú a dar una mano, a ser solidario con las personas que se quedaron allá, estoy dispuesto a hacerlo. Alberto, gracias por haber aceptado esta invitación. Namaste, Juan, gracias por invitarme. Conmovió a todo el país. Todos los colombianos estábamos pendientes de nuestros compatriotas en Nepal, por supuesto impresionados por la inmensidad de esa tragedia. Y de pronto escuchamos su voz en un tono diferente, en un tono que empezaba por llamar a la solidaridad con el sufrimiento y con las víctimas de esta catástrofe de la naturaleza. Sí, porque siento que hemos perdido muchos valores y la paz que encontré en Katmandú es increíble. La sencillez, el amor, el cariño con que se entregan en el momento del viaje, todo es alegría, todo es entrega, sus vestidos, y después pasar de tanto dolor, y a pasar de tanto dolor, ellos entregarse a cuidarnos, a tenernos colchones, mantas, comida. Generosos en la tragedia, generosos con Con sus invitados. Con sus invitados. ¿Sí? ¿Cómo había llegado a Katmandú, Alberto? ¿Por qué estaba en Katmandú? Pues gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de viajar una vez al año y hacía un tiempo que quería ir a la India, ¿sí? De Nepal no tenía mucha información, pero está prácticamente, pues está cerca, 2 horas está Katmandú. Y se dio la oportunidad de pasar un par de días y descubrí pues el misticismo, ver sus templos de 250 años, la manera como trabajaban su arquitectura, el Buda, el ojo de Buda. Gente buena. Gente buena, que uno no la encuentra alrededor de uno todos los días, ¿sí? Que solo piensan en vivir y en servir. Entonces, eso le hace a uno encontrar la paz y tenía la paz. Y lamentablemente ahora tengo demasiado dolor porque la paz y todo lo que entregaron para mí, uno como es egoísta y solo piensa en uno. Nunca tuve la oportunidad de despedirme, de darle la mano, de darles un abrazo, de darles una propina, de eso, por el deseo de salir pronto sin saber por qué. Pero ese es el ser humano, ¿no? Pues, Alberto, dicen los expertos que esta va a ser una muy difícil reconstrucción por la pobreza de Nepal. La gente buena que usted me cuenta conoció en Nepal es gente muy pobre, gente que valora lo espiritual por encima de lo material y que no vive apegada al dinero y al poder, ni al poder, ni a los lujos, pero que tampoco tiene
una base de ahorro, ni plata guardada, ni manera de generarla para poder reconstruir su país, sus viviendas, su aparato productivo. Eso se sentía de manera muy, muy dolorosa allá, me imagino. Claro, porque la primera impresión que llega a uno es ver la pobreza. Pobreza por todos lados, no hay vías. Si tanta pobreza y saber que una persona gana $50 al mes, Ese es el salario. el salario. Entonces, si con la pobreza actual, al mes son 100.000 120.000 pesos. ponle, menos, 100.000, Menos. con el dólar son 100.000 pesos. Entonces, si con lo que vivían, con el turismo, con su agricultura, viven con $50, ahora que no van a tener el turismo, que es lo que más les generaba, entonces, ¿con cuánto Claro, van a vivir? no van ¿Con a $10? No van a tener fuente, no van a- fuente de nada. ingresos. ¿A dónde había ido Luis Alberto mientras estuvo en Katmandú? ¿Había podido conocer los templos? ¿Había recorrido la ciudad? ¿Cómo vivió esa Katmandú? O sea, puedo decir que soy de los afortunados en ser de las últimas personas en ver a Katmandú con transportarse uno a la época, transportarse a sus vivencias, a su espiritualidad, y lo disfruté mucho, con decirte que el último día hablé con el guía y le dije, lo felicito porque tienen algo tan hermoso y que ha perdurado tanto y me llenó de tanta paz. Una de las razones por que fui a la India es porque tenía un gran dolor y necesitaba encontrarme un poquito, porque tenía pensamientos que me afectaban mucho. Y había logrado en esos 10, 12 días relajarme, estar tranquilo, olvidarme de mis situaciones, de mis ¿Te habían dado la paz que estaba buscando. espiritual Que estaba en la buscando. India y en Nepal, en Katmandú? Exacto, exacto. El primer día que llegué a Delhi, antes de que llegara el grupo, entré a un parque y tuve que llorar solo. ¿De sobrecogimiento, Alberto? Porque traía un peso desde acá, desde Colombia, y necesitaba descargarlo. Y lo había descargado y me sentía tranquilo. Hoy me siento tranquilo por esa parte, pero me siento muy dolido porque siento que como que yo les robé tanta energía que Y ellos te la dieron. me la dieron y yo siento que como que los destruí, quitándoles todo su energía, todo su misticismo, toda su espiritualidad, toda su bondad. Siento que la cogí toda para mí y no les dejé nada y les dejé solo las ruinas. Bueno, pero eso era la furia de la naturaleza Sí, pero frente a la cual sí, nadie a veces tiene culpa. a veces uno, digamos, se arma ideas en la cabeza y eso siento como si... ¿Eran muchos turistas que estaban en la misma condición, Alberto? Claro, en el hotel Y había ellos a todos les entregaban esa... la misma, y me dolía, ¿sabes qué? No voy a decir países, pero había un grupo de señoras que decían, es que esta agencia me dejó tirada, es que el transportador no vino, cómo nos lleva por determinado sitio, que qué peligro. Yo les decía, en medio señora, de esa tragedia. señora, entienda que si el señor no vino a recogerla es porque no sabemos si está vivo o si sus familias están heridas. Entienda, nosotros estamos acá sin un rasguño. Y entonces
empieza uno a ver que no les importa a los demás, sino yo, y no sabía, yo después al comienzo pensaba eso, porque no ha llegado, porque no ha llegado, porque como no veía la tragedia, y ya el segundo día que fui al aeropuerto, entendí, dije, si no vino es porque está en dificultades. Claro, en alguna tragedia. Está en dificultades él, está en dificultades como ellos le cuentan su vida. Dije, su esposa puede estar en problemas, su hijo. Entonces, de pronto su casa se cayó y ya empieza uno a bajar y dejar un poquito de pensar. Y en ese momento pensé, cuando le decía a esta señora, entienda que el que se le cayó la casa fue el de ella, no la de nosotros. El dinero es efímero, el poder es efímero, los reconocimientos externos son efímeros y la vida siempre pende de un hilo. Escuchando a Alberto, lo que queda claro es que los verdaderos valores están acá adentro. Ya regresamos con Alberto y su testimonio sobre el terremoto en Katmandú. Alberto, ¿cómo se sintió en ese momento lo que estaba ocurriendo en el entorno? Unos cimbronazos, ¿cómo lo viviste en esos momentos? O sea, al comienzo uno no entiende qué es lo que está pasando, porque uno dice, estoy en un buen hotel, en una buena habitación, acabo de pasar unas vacaciones extraordinarias y de un momento a otro alguien me está gritando porque la habitación prácticamente me gritaba, me zarandeaba, me tiraba por toda la Y habitación. eso se siente una fuerza Tremenda. Y a pesar de que estaba y en el te segundo tumbaba, piso, claro, es una fuerza que bota al suelo. claro, o sea, en el primer momento estaba recostado en la cama mirando televisión. Cuando sentí el movimiento, me paré lentamente, traté de llegar a la ventana a ver qué era lo que pasaba y empezó. Y tú ahí, en el primer momento, entendiste que estaban en la mitad de un temblor, Claro. en la mitad de un terremoto. Claro, y mi primera reacción fue mirar a techos, porque dije, donde algo me caiga en la cabeza, no me salva nada. ¿Tú habías sentido en Colombia temblores? El que pasó hace poquito, yo vivo en un quinto piso y, y siempre he tenido la misma reacción, mirar hacia el techo, porque digo, ¿a qué horas me cae algo? Pero esta vez yo decía, aquí se me cayó todo encima de la cabeza. ¿Y qué tan largo fue? Debía parecer una eternidad, Sí, pero o sea, uno no tiene noción del tiempo. Yo no tenía noción de si era 10 minutos, 10 segundos, un minuto, no. Uno lo único que quiere es que pare y encontrar un sitio seguro. Pero se siente que es toda la vida ahí diciéndole a uno, oiga, usted no ha sido un buen hijo, no ha sido un buen ser humano. Ahora tenga aquí para que aprenda de la vida. Entonces, eso es lo que siento que me dijo usted. Alberto, ¿y alcanzaste a pensar, puede ser la hora final? ¿O tuviste fe siempre de que Mira, salías? no pensé, ha llegado un momento en mi vida que ya no le tengo miedo a morir. No he hecho grandes cosas en la vida, pero ya
ya creo que pues si me toca, pues me toca y nos va a tocar a todos. Y siento que he descargado muchas cosas, he aprendido mucho, he cometido errores, trato todos los días de ser mejor ser humano, ser tolerante, viendo cómo se maneja en la India, que todo el mundo pita. Y yo digo, menos mal yo aprendí que nunca pito. O sea, el día que yo pito es porque veo una niña bonita y le echo pito así de coqueto nomás. Entonces he aprendido a calmarme y todos los que me conocen saben que por eso a veces me critican porque me dicen, Alberto, usted con todo lo que sabe hacer, con todo lo que ha hecho, ¿por qué no hace más? Digo, ¿para qué? Yo quiero estar aquí Tranquilo. calmado, yo no necesito lujos. Y en ese momento, Alberto, empieza a temblar, se mueve la tierra, se mueve la habitación. Me imagino que se sentía casi trepidar la edificación. Y en un momento para. Pero cuando ya estoy prácticamente en el lobby, porque mi habitación estaba muy lejos de las escaleras. Y cuando creo que en algún movimiento me botó hacia la puerta, logré salir y en ese momento fue que vi a la chica asustada, sin saber, ella no sabía para dónde correr. Otra chica, otra huésped del Otra hotel. huésped estaba ahí y ella se quedó mirándome y yo traté de darle la mano para llevarla, pero nos corría, entonces lo único que le hice fue, sígame, Ah, sí. sígame. ¿Y ella era colombiana también? No, no sé, no, era, no sé, casi Y seguía, asiática. en ese momento seguía temblando y Claro. ustedes llegan a la escalera y logran bajar. Y logramos bajar y ya cuando veo el lobby, alcanzo a ver algo de escombro, vi una persona que tenía Que polvo había sobre el caído. cuerpo. Pero era casi milagroso lo que ocurría con ese hotel mientras todo se derrumbaba, la estructura básica del hotel se mantuvo en pie. La estructura se mantuvo en pie, pues es un hotel pues, de una cadena americana, pues entonces pues no es nuevo, pero es una estructura bien hecha, ¿no? Y ahí, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? Pues todos en el jardín esperando. Cada vez que volaban las aves, todo el mundo reaccionaba, Claro. porque todo el mundo decía, si las aves vuelan es porque viene otro. Pero tú a esas alturas ya tenías tu maleta No. para el regreso. No. Tú ya Yo ya te estaba- ibas de Katmandú. En 20 minutos me recogían. Entonces, ahí empecé a decir, bueno, ya pasó, yo me voy por mi maleta. Y ya intenté entrar y me decían, no puede entrar, no puede entrar. Y finalmente otro conserje me dejó entrar. Me dijo, entra, pero con un vigilante. Y nos entramos. Encontraste O sea, tu maleta. claro, y para y mí eso saliste. fue demasiado irresponsable. Porque primero arriesgué la vida del vigilante que me acompañó y estaban poniendo en riesgo la mía. Pero quizás tampoco en ese momento Sentí ustedes que me tenían iba a la pasar. dimensión de la tragedia. Claro, porque ahí no estaban los templos, ahí no estaban. Claro, y como yo veía el hotel bien, pues dije, no, pues no va a pasar nada. O sea, yo realmente me sentía confiado de que no iba a pasar nada. Y entrábamos a la habitación, sacamos mis cosas y ya cuando estábamos afuera, como a los 5 minutos, volvió a temblar fuerte. Las réplicas. que Las llaman. réplicas, pero una réplica fuerte. Recuerdo que estaba contra las banderas que usan en hotel. los hoteles. Y me cogí de eso y eso hacía así, me movía y ya vi la cúpula de la entrada al lobby y eso era como ver una caja de cartón haciendo así. Con el viento soplando. Exacto, moviéndose. eso era así y eso era lo que hacía que la estructura se debilitara, que esa parte frontal sí se debilitó mucho. La parte lateral donde yo estaba no sufrió. Y después, ¿cuántas noches pasaron en Katmandú antes de salir de la ciudad? Estuve
2 noches, man, Dos 2 noches. noches. 2 largas noches, me imagino, y ahí sí ya se veía. Yo todavía no lo dimensionaba, por lo que la vida del aeropuerto no estaba tan afectada. Vi un templo, un edificio caído, un automóvil que le cayó un postre y mató al señor, aplastó el automóvil. Había una vía quebrada, pero la mayoría de las casas se veían bien, entonces nunca dimensioné, y además cuando llegué al aeropuerto, pues estaba bien, no se le veía nada malo. Entonces no entendía por qué cancelaban los vuelos. Lo que voy a decir a continuación tiene que ver ya con el regreso de Alberto a Bogotá y es mi opinión personal. A mí me han parecido un poco injustas unas críticas que han hecho a Alberto después de que casi que agobiado por las cámaras levantó la voz para hacer un reclamo como de humanidad, diciendo en la representación diplomática, la embajadora no tuvo, digamos, un primer gesto de compasión con quienes habían tenido ese padecimiento y me parece que ese es finalmente un tema menor. Lo de fondo es la señal de solidaridad que se debe enviar, la señal de solidaridad de decir, hay gente sufriendo, ¿cómo hacemos para ayudar? Hay gente que quedó en muy mala condición, ¿cómo hacemos para poder extender una mano, Alberto? Y esa disposición de regresar a Nepal debe ser todo un llamado a lista interno de dejar un poco la tranquilidad que vuelves a tener en Colombia para ir a encontrarte con el sufrimiento allá. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Claro que sí, claro que sí. ¿Y los órganos de socorro te buscaron o aquí ha habido algún contacto? No he tenido, pues como ha sido todo tan rápido, pues no he tenido la oportunidad. Hoy he estado bastante mal. Salgo ahorita de la ciudad donde un familiar para relajarme un poquito, entender las cosas. Pero no he tenido la oportunidad de hablar con nadie, nadie se ha contactado conmigo. Quisiera que se diera esa oportunidad para arreglar las cosas y así fuera un mes dedicado a ellos. El testimonio de Alberto tiene un valor adicional en este país que tiene un riesgo sismológico tan alto, un país que tiene un problema de sismicidad en muchas regiones. Y es una reflexión que nosotros debemos recoger también. La furia de la naturaleza es incontenible, pero hay unas medidas de prevención, hay unos protocolos para atención de víctimas, hay unos comités municipales de emergencias, hay un sistema nacional de emergencias, un sistema que se llama hoy de la gestión del riesgo. Nuestro país tiene que tener el sistema funcionando, tiene que tener los comités activados, tiene que tener los protocolos de reacción frente a estos procesos asimilados y compartidos por la ciudadanía, porque en cualquier momento puede ocurrir. La naturaleza no la podemos contener, pero sí podemos garantizar que haya una mejor reacción para proteger más vidas, para minimizar dolor, para evitar que la propia tragedia se salga de las manos y multiplique el sufrimiento y el dolor, que es un poco lo que uno ve en Nepal. Aparte de la tragedia, estos días se han convertido en un tormento para ellos, quizás por la fragilidad de herramientas para enfrentar la tragedia. De la estructura que ellos tienen montado, que no es estructura, no es nada, no hay nada. Y la otra lección que nos deja Alberto es la de valorar lo que de verdad es esencial en la vida. Alberto, muchas gracias por haber compartido el testimonio y muchas gracias por recordarnos qué es lo que de verdad importa en esta vida. Gracias, Alberto. ¿Te puedo pedir un minuto más? Por supuesto, por supuesto. Quiero aclarar sobre el motivo de la Cancillería. Me molestó muchísimo que ayer se hiciera una declaración de la Cancillería
que a mí no se me brindó una noche en un hotel porque la Cancillería había logrado con la aerolínea que no se me penalizara el tiquete. Y le digo a la señora canciller, si quiere en su propia cara, mi hermano pagó la penalidad. No salga a decirle a Colombia mentiras. Si la canciller y el gobierno le mienten con una cosa tan pequeña, ¿con qué mal están mintiendo a este país? Gracias. Alberto, gracias. Quedan los mensajes. Tienen que ser exactos y precisos con las declaraciones. Y lo último que anoto yo, produce indignación que una aerolínea cobre penalidades cuando los pasajeros no han podido salir por cuenta de un terremoto. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado, Alberto. Muchas gracias. A ti, gracias por el ejemplo. A ustedes, felicidades. Que tengan buen día. La Universidad Sergio Arboleda presentó